¿Cómo les fue, chicos? ¿Bien? ¿Ya encontraron su encuadre? ¿Les dio como información compartirla con sus compañeros? Sí, pues justo antes de que se nos cerraran los segundos, estaba yo tratando de hacer un recuento mental, nada más que tengo sueño y entonces mi chícharo el más lento, pero como de lo que me llevaba de cada uno, ¿no? De lo que dijo Maricris, de lo que dijo Rafik, de lo que dijeron Noé, como que cada uno en su estilo hay algo que me gustaría llevarme, ¿no? Rafik entró como súper tranquilo, como muy acompañándolos desde la actitud, como haciéndoles saber que era muy sencillo, ¿no? Esa parte a mí me gustó mucho, Rafik. Maricris les explicó lo que no era, Noé les dio contexto de Hellinger. Entonces, como que a uno me llevé esa parte. Bien, bien, buenísimo. Para mí no estaba mucho un cuadre, era mucho un redondo, me fue, como que un cuadre, porque no fue en la esquina a hablar de... Ella, Mónica tenía que grabarla, ¿no? Porque de una explicación muy lineal, muy... La cosa ya tenía que decir yo también, ay, quella ya, oh, no la has dicho, ¿no? Ok, ok. Entonces fue yo me, y también he dicho que yo no pensaba que estaba una constelación en línea, yo la pensaba, me la imaginaba en presencia. Entonces no has dicho cosas que ellos, los tres después han dicho para una constelación en línea. Yo estaba el primero, también fue el primero que ha hecho ¿no? Que habló. Entonces yo me imaginaba ya con la gente allá, ¿no? Al inicio digo, lo pongo todo de rodillas y le do patadas, ¿no? Ma entonces ya se siente, ya se emana una energía así en el campo, ya se produce un campo en el momento que tú entras, más o menos, ¿no? En la pantalla es un poco más fría. Yo soy de esta opinión. Sí, quiero decir, igual en la pantalla, ¿no? Ya lo hemos visto, se presenta el campo, nos da información, pero sí, ¿no? Hay como una sensación de lejanía, ¿no? Como un poquito, tal cual lo dices. Hay muchas más cosas que me pueden disturbar, ¿no? Pasa afuera alguien, ¿no? Del perro que, o eventualmente si el perro o algo afuera, si estamos todos en una cámara, lo disturba todo, entonces estamos todos en una situación, mentre se solo uno o dos que no le sucede, por eso. Sí, es cierto, es como hay un poquito más de caos, ¿no? Pero también podemos como tomar, ¿no? Todo eso que ocurre en el ambiente como información del campo, ¿no? Es como aprovecharlo a favor del trabajo que estamos haciendo. Bien. Entonces, fíjense, lo que me gustaría hacer, ¿no? Ahora es irnos preparando para el siguiente módulo que ya vamos a hacer nuestra práctica, ¿no? Con nuestro compañero, pero me gustaría como modelarles, ¿no? Cómo es una constelación completa desde la entrevista, entrar al campo, pero irles explicando, porque esto ya lo vieron varias veces, sino irles explicando qué voy pensando, ¿no? Y qué está pasando en mi cabeza, en mi cuerpo, en cada uno de los momentos, ¿no? Como en cada parte de la constelación. Y yo creo que, bueno, son 5:30, ¿no? Creo que no vamos a alcanzar a ir al campo, pero sí alcanzamos a hacer la entrevista completa, eh, donde yo les pueda como explicar qué cosas pienso, ¿no? Qué cosas pregunto, dónde siento que ya encontré la implicación, cuáles son estas distintas líneas de investigación que siento que se podrían seguir, ¿no? Como dejarles claridad en este proceso para que mañana entremos directo al campo y les vaya yo igual explicando qué estoy sintiendo, qué estoy viendo, ¿no? Lo que me gustaría después de que yo lo hago, ¿no? Es que hagamos una constelación entre todos. ¿No? Que alguno de ustedes lleve la entrevista, pero que todos podamos hacer preguntas
de la implicación que estamos sintiendo que podamos rastrear un poquito, que todos entremos un poquito a probar en el campo, ¿no? A probar lo que se vive ahí, para que ya el próximo módulo lo hagamos cada uno de nosotros. ¿Vale? Bien. ¿A quién le gustaría o quién tiene un tema que quiera trabajar? ¿Moni? Todos. Todos tenemos un tema. Antes del tema tengo una duda. Ok. Una duda de la constelación, de la conectividad. La siguiente sesión, el siguiente mes, el 12, que es el sábado exactamente, yo soy madrina de confirmación de la hija de una amiga y voy a tener que estar pues en la mesa y en todo lo que siga. Pero, y ya le había yo avisado a Mari, pero cuando tú dices la próxima vez nos toca constelar, es como, me entró la preocupación, porque entonces digo, híjole, no vaya a ser que me toque a mí y yo tenga que estar, pero quería tener claridad de qué es lo que sigue. Sí, o sea, el siguiente módulo nos toca hacer nuestra primer prueba entre nosotros, ¿no? O sea, es decir, que tú, Moni, consteles a alguno de tus compañeros, uno de tus compañeros te constele a ti, pero lo que podemos hacer, ¿no? Es planear que tu constelación sea viernes o domingo para que puedas estar y luego que veas el trabajo de los demás, ¿no? Porque, Súper. Sí, bien. Gracias, Lau. Y la otra sí quería trabajar algo, pero como diga el grupo, porque también había más personas que querían trabajar. Ok. Yo tengo una pregunta antes de entrar al trabajo. Sí. El siguiente módulo que ya empezamos a hacer estos ejercicios y considerando que cada vez se van abriendo más y más las actividades, está contemplado que para los que estamos en Ciudad de México o los que sean posibles, comenzar a tener este ejercicio presencial o va a seguir siendo solo virtual. Porque en algún momento Suheik había comentado de conforme se vaya abriendo el semáforo, pues vamos viendo. Y entonces, pero no debe ser solo para los que viven en México, también las personas que pueden viajar. Exacto. O sea. Sí, eso sí es lo que decía. Todas las personas que pueden estar ahí, o sea, que pudiéramos estar ahí, porque sé que hay mucha gente que con todo el amor del mundo hace el viaje, o sea, con tal de estar en la presencia del módulo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna consideración en ese sentido? Noelia, yo creo que el siguiente módulo al menos, ¿no? El que sigue todavía va a ser online, ¿no? Todavía vamos a hacer estas prácticas online. Y bueno, de lo que hemos platicado un poco en las juntas de docentes, todavía no hemos definido una fecha, ¿no? De regreso presencial, porque bueno, si bien, ¿no? Ya hay muchos que tienen vacuna y demás, pues todavía hay cierto riesgo, ¿no? Y queremos como minimizar que esto ocurra. Entonces, bueno, el siguiente al menos sigue siendo online. Yo tengo una pregunta. Cuando nosotros estemos constelando al compañero, todos vamos a poder observar. Todos vamos a poder observar. Nos va a tocar ser representantes porque todavía no vamos a tener personas de fuera que nos ayuden, ¿no? Nos va a tocar ser representantes y bueno, sí, si les soy sincera, sí es bien cansado, ¿no? Porque como es la primera prueba que hacemos de constelación, duramos mucho tiempo en el campo, ¿no? Está como todos estos elementos que termina siendo un poquito cansado, pero en el que vamos a aprender muchísimo. La idea es, después de este módulo, ya vienen personas externas que vienen como consultantes, ¿no? Ya tenemos casos externos. Y en el tercero tenemos, quiero decir, que viene, que es la práctica entre nosotros, todavía el docente está muy cerquita, ¿no? Todavía estamos acompañando, como
dando sugerencias. En la segunda ya estamos un poquito más, damos un poquito más de espacio porque ya tienen su consultante externo, pero igual si les vamos a poner notitas, ¿no? Ahí en el chat. En la tercera ya están completamente solos, ¿no? Incluso estamos, el resto del grupo está en un Zoom distinto, ¿no? Estamos en un Zoom distinto mirando lo que está pasando en el otro Zoom para poder comentar en el momento en que está ocurriendo la constelación, poder comentar lo que estamos observando. Entonces son estas tres partes que siguen, ¿no? Pero bueno, no me adelanto. La que sigue es práctica entre nosotros. Laura, Sí. hace rato comentaste algo, creo que dijiste que el próximo módulo también es cuando vamos a trabajar con individuales con las figuras. ¿O cuándo se ve eso? No, ese es hasta terapia individual, que es una vez que concluimos el nivel 2, ¿no? Es ya en el nivel... Ok. Es hasta el nivel 3 entonces. Son 3 niveles, ¿verdad? 3 niveles. Ok, gracias. ¿Sí? En el año 4 es eso. Ya les falta bien poco. O sea, nos falta otro año. ¿Un año más? Todavía falta un año más, eso es cierto. Falta un año más. Bien. ¿Listo? ¿O hay alguna otra duda? No. Okay. Yo también tengo algo que me gustaría trabajar, así que no podemos ir piedra, papel o tijera con la Moni. No, dale tú, Auro. Va, sí. Sí. Buenísimo. Entonces lo voy a hacer con alguien profesional, porque ya vi que he ido donde las personas equivocadas. Ajá. Ok, Aurora, solo contarte, ¿no? Que voy a estar interrumpiendo, esto va a ser como latoso, ¿no? Generalmente cuando estamos trabajando estamos 100% ahí, pero yo voy a estar parando para explicarle a tus compañeros lo que está pasando, ¿no? Lo que estoy sintiendo, ¿no? Claro. Solo para que lo tomes en cuenta y me tengas paciencia. Claro. ¿Vale? Va. Muy bien. Entonces, chicos, les voy a pedir que apaguen su cámara. Y me quedo contigo, Aurora. Maru y Doris nos ayudan a apagar su cámara. Bien. ¿No? Maru. Ahí está. Bien. Entonces, Aurora, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahorita emocionada. Sí. Y un poco Bien. nerviosa. Ajá. Ajá, ¿por qué? Porque yo ya quería trabajar esto ya hace un tiempito y había una parte de mí que no quiere trabajarlo, pero hay otra que dice no, sí, que sí, hay que hacerlo. Y sé que hay algo allí, pues. Ok. Y, Aurora, si tuvieras que identificar en tu cuerpo la parte que no quiere trabajar, ¿dónde estaría? En el estómago. Ok. ¿Y cómo es esa sensación? Es como un apretadito incómodo. Y calorcito también. Ok. Ajá. ¿Y dónde en tu cuerpo estaría la parte que sí quiere trabajar? En la parte del pecho, pero especialmente en el corazón. Ajá. ¿Y cómo es la sensación ahí? No sé si es una sensación. Sí, debe de ser una sensación. No le encuentro una definición, pero es como que me hace así de... Sí. Ok. Ajá. Bien. Un segundito, Aurora, fíjense, chicos, le hago estas preguntas porque justo estoy sintiendo en el estómago como si lo tuviera así apretado, ¿no? Como un poquito de angustia. Entonces,
mirar, ¿no? Que hay este reflejo, que estoy en sintonía con ella, me hace como decir, bien, ¿no? Sigamos. Como poder distinguir, también tengo un dolor en la espalda, pero ella no lo mencionó, así es que ese es mío, ¿no? Entonces sigo un poquito con lo que ella me está contando. Bien. Y Aurora, cuéntame un poquito cuál es este tema que te gustaría trabajar. Mi adicción al cigarro. Ok. Ajá. Y la llamas adicción. Sí, ahorita que te lo dije, me quedé así como, puta ma. Ajá, pero es un apego realmente. Ok. Ajá. Y cuéntame, ¿desde cuándo fumas? Desde que tenía como 12, empecé a fumar con una amiga, porque su mamá fumaba y lo veíamos así súper cool, así, wow, ajá, Sí. qué linda se ve fumando. Y, y siento que siempre he sido como la niña buena, la que siempre saca buenas notas, la que siempre se porta bien, pero hay una parte de mí que es rebelde, que quiere hacer algo diferente, y entonces esa es la que aprendió a fumar. Ok, ok. Y cuando tú aprendiste, Aurora, ¿esto lo hacías a escondidas? ¿O cómo era? Porque a los 12 años, ¿quién te daba cigarros? La mamá de mi amiga nos los robábamos, ajá. Ah, Se lo íbamos a robar. Ahí todavía no era una adicción, pero sí me recuerdo que, contrario a lo que todo el mundo dice, que se ahoga, que siente horrible y tal, a mí me encantaba y lo sentía como tan parte de mí que hoy que hago memoria digo, es que como que si no hubiera sido una experiencia nueva, como que si fuera parte de mí de hace mucho tiempo, o como que si ya venía impreso en mi ADN que así tenía que ser. ok, ok, ok. Ajá. Y Aurora, ¿cuándo se volvió esto un problema? Esto se volvió un problema cuando eh, nunca fue un problema, nunca lo vi un problema, nunca lo vi como una adicción hasta que me enfermé y me dijeron que tenía que dejar de fumar. Pero no fue una decisión mía. El doctor me dijo o sí o sí. Y me recuerdo que antes había dejado de fumar porque yo tuve a mis hijos y el día que yo estaba embarazada, que sabía, dejé de fumar sin ningún problema. Y no volví a fumar hasta que dejaba de darle de mamar a mis hijos, que eran como a los 6 meses. Ya luego volvía y luego volví a dejar de fumar sin ningún problema Ok. y no me hacía falta y no nada. Pero nunca yo había decidido yo decir, es que esto es malo, tengo que dejar de fumar. Nunca lo dije, nunca me pareció un problema. Pero cuando el doctor me dijo, tenés que dejar de fumar, y eso fue hace solo un par de años, me sentí como traicionada, humillada, adolorida. Lloraba, que a mí me cuesta muchísimo llorar, de pensar que cólera que alguien me tenga que decir qué es lo que tengo que hacer y que me está viendo como mala. Ujú, ujú. Ok, ok. Voy a hacer un alto ahora. Entonces, fíjense, chicos, ahorita cuando ella me cuenta eso, me vienen varias cosas a la cabeza, ¿no? Lo primero que ella dice es, generalmente se siente feo fumar, ¿no? Todos tosemos, decimos, ¡ay, qué feo sabe! ¿No? Y a ella no le pasó, ¿no? Y entonces lo que vino a mi cabeza fue la pregunta como, ¿qué pasaría que para ella es normal inhalar una sustancia rara en los pulmones? ¿No? Me hice esa pregunta, la solté, ¿no? Y seguí aquí en conexión, pero tengo como esta cosita acá, ¿no? Que me dice, qué raro, ¿no? Incluso me dice por ahí, indaga qué pasó en su embarazo, ¿no? Tengo eso ahí, pero voy a seguir con ella en la entrevista. Ok, entonces, ok,
Y Aurora, ¿de qué enfermaste? ¿Por qué el médico prohibió fumar? ¿Esto tenía que ver con tus pulmones? No tenía que ver directamente con mis pulmones, pero sí empeoraba mi situación. Yo tenía, y todavía a veces tengo, una enfermedad que se llama, ha sido tan traumático que siempre se me olvida la palabra de esto. Pero es que son como arritmias, pero son bien, bien fuertes. Entonces, claro, el que mi cuerpo no tuviera oxígeno hacía que el corazón trabajara de una forma diferente y creaba más arritmias. Ok, 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 ok. Ajá. Y esto, Aurora, ¿es algo genético o es algo que se desarrolla? ¿O cómo es esta enfermedad? Fíjate que el doctor, hasta el día de hoy, la ciencia no ha podido descubrir qué es lo que lo inicia. Él cree que puede haber un factor genético, pero en mi familia, de parte de mi papá, nadie padece de eso y de parte de mi mamá tampoco. Lo que yo he logrado, a la conclusión que yo he llegado, es que en mi vida, desde que estaba en el vientre de mi mamá, ha sido tan intenso emocionalmente todo lo que me ha sucedido, que estas grandes cantidades de adrenalina como que no logro estabilizarlas. Es como que si tuviera un sistema nervioso completamente desequilibrado y desregulado por tanto tiempo que mi corazón se vio afectado. Entonces nunca tuvo un ritmo normal de latir. Y eso lo sentía desde que era muy pequeña. Tenía una impresión y no sé, lo que a cualquier otra persona le pudiera haber dado 80 heartbeats per minute, a mí me daba 140. Entonces, como nunca lo puse en comparación con nadie más, me parecía que tal vez lo mío era normal, pero realmente creo que está mucho más relacionado a algo emocional y que eso terminó de joder el ritmo cardíaco normal con el que tal vez yo pude haber nacido. Okay. Entonces, Aurora, cuando el doctor te dice que tienes que dejar de fumar, se refiere como, o sea, te quita todos los estimulantes. Sí, café, Gatorade, todos los que son té negro, o sea, no puedo tomar nada de eso. Ok, 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 ok. Ajá, bien. Y cuéntame un poquito, ¿cuándo es que te daban más ganas de fumar o cómo era tu hábito? Cuando estaba sola, Ok. siempre sí me pude hacer esa evaluación, siempre que estaba sola, aburrida o nerviosa. Sola, aburrida o nerviosa, ok. O sea, todo el día, pues. Sí, que todo el día. Ajá. Ajá. Pero era más como mi compañero, ¿sabes? O sea, cuando yo dejé de fumar, yo sentí literal que se me murió alguien. Así era un duelo tremendo como, ay, mi amigo. Ajá, ya se me fue mi amigo, ya no lo tengo a mi amigo. Ok, ok, ok. Bien. Y, y Aurora, ¿a qué edad descubren en casa o les dices en casa que tú fumas? Como a los 15, O sea, chiquita. sí. Y ¿Y de cómo fue? sopetón, sí. Yo venía de la iglesia, de una reunión en la iglesia, y veníamos con unos amigos en un carro blindado. Y se nos ocurrió la brillantísima idea de fumarnos un cigarro antes de irnos a la casa. Entonces, cuando yo abro la puerta del carro y entro a mi casa, por supuesto que yo olía a cenicero. Y cuando mi mamá me abrió la puerta y sintió, me imagino la patada, me dijo, ¿has fumado? Yo no. Y me dice, claro que sí. Yo, claro que no, eran todos ellos, no era yo. Y cuando me llevó donde mi padrastro, que mi padrastro ha sido un pan de Dios y jamás nunca nos puso un dedo encima, esa fue la primera y la única vez que me dio una cachetada que me volteó la cara. Me dio, pero ¡paz!
Yo así, pero no me dolió la cachetada, que físicamente me tuvo que haber dolido mucho, pero emocionalmente me dejó horriblemente trastornada. O sea, me cacheteó. O sea, él que era como entre los dos, entre mi mamá y mi padrastro, él era la persona que yo rescataba, como la más cuerda, la más presente en mi vida, el más cariñoso. Entonces, que él me cacheteara fue como, ¡ah! Ajá. Es más, creo que ahorita que me lo preguntas, creo que desde ese momento me hice la rebelde, así de, ok, ya no voy a ser entonces esa niña buena para ti, hoy voy a ser la mala. Ajá. Ok. Entonces, fíjense, chicos, ahorita con lo que me platicó, se me quedan como, hay dos ideas más que tengo acá, ¿no? Una, que la primera vez que ella fuma es con su mejor amiga y me cuenta ahora ir en el carro con los amigos y fumando, como si hubiera un recuerdo original de fumar con amigos, ¿no? De este link que lo relaciono con que ella me dice ahora fumo cuando me siento sola, como si quisiera traer esta memoria de amigos y compañía cuando ella está sola, ¿no? Esto es como lo primero que ligué y luego lo solté un poquito. Luego ella dice, ¿no? Esto que pasa con el padrastro, que siempre había sido bueno y en ese día le da la cachetada, ¿no? Y justo pienso en eso, como, sí, ¿no? Como esta rebeldía que tenía que existir en Aurora un poquito hacia el padrastro, donde encontró lugar, ¿no? Y tenía que existir porque en el corazón le queremos dar un lugar a papá, ¿no? Entonces tiene que haber un poquito de rebeldía con el padrastro. Y bien, entonces voy a seguir un poquito con esto, porque es lo que ella de pronto dice, wow, ahora que te lo digo, creo que es el momento en que me revelo, entonces voy un poquito más hacia allá. Y Aurora, ¿por qué fue tan impresionante para tu padrastro que fumaras? ¿Por qué le impactó tanto? Porque yo era la niña buena, seguramente. Siempre fui como su hija ideal, pues, la que se rescataba de todo. Un hermano mío se quebraba la cara en la escuela con sus compañeros, la otra aplazada en todas las notas, la otra tenía 1000 novios. Entonces yo era como, y siempre lo decía, y lo decía siempre en voz alta, ella es mi niña, ella es la que rescata a todos ustedes. Wow. Entonces sí, era un gran peso para mí, la verdad, ahora que lo digo. Sí. Ok. Y Aurora, ¿qué hay en su historia? ¿Qué hay en la historia de este papá de corazón que fumar es tan malo? Fumaba, qué increíble, fíjate, qué excelente pregunta. Fumaba su ex esposa, muchísimo, Ah, sí, sí. muchísimo. Hasta el día de hoy todavía fuma. Creo que ahí como que se le cruzaron los cables y a saber, me ha de haber visto como ella, como la mala, como la... Uh-huh. Sí. Wow. ¿Y tú sabes por qué se separaron ellos? Pues la información que yo tengo es que ella abortó un bebé cuando ellos tuvieron su primera hija, su segunda hija, iban a tener otro bebé, pero ella estaba mucho en esa onda de querer estudiar, iba como por su tercera carrera y ella dijo no. Y sin su permiso fue a una clínica y se sacó el bebé. Entonces eso jodió muchísimo la relación y bueno, y a él ya le tocó mucho viajar y él es un papá con sus hijas que también viven lejos, siempre ha sido muy cariñoso, muy pendiente, pero de alguna manera cuando conoció a mi mamá, de verdad que parecía una historia de esas de Televisa, ¿viste? O sea, la vio y él sin poder hablar español dijo, ¿quién es esa mujer? Le encantó esa mujer y la anduvo persiguiendo y mi mamá, yo creo que hasta la policía le puso porque parecía loco. Y hasta que ahí están. Ok.
Bien. Ujú. Y Aurora, cuéntame un poquito, yo sé que me has contado ya un poco esta historia, pero lo vuelvo a tocar, ¿no? Como para terminar de entender el contexto. ¿Qué pasó con papá? Mi papá, eh, mi papá salió de Cuba buscando un lugar donde vivir tranquilo y feliz y se fue a vivir a los Estados Unidos. Salió huyendo de Cuba eh, porque la cosa fue cuando Fidel tomó el poder y, y empezó a hacer su vida ya, se llevó a sus hermanos y tal, y bueno, él tomó una carrera de hostelería y turismo y de ahí lo mandaban a diferentes partes del mundo para ir a trabajar en diferentes hoteles y en una de esas cayó aquí en El Salvador y mi mamá estaba viviendo en México, quedó embarazada, se iba a casar con este hombre y lo cachó siendo infiel. Entonces ella se viene embarazada y nunca le dijo nada a este hombre y conoce a mi papá cuando ya la niña tenía como 2 años y ahí se enamoran, se casan, tienen a mi hermano, luego muere un bebé nacido como de 2 semanas, después tienen a mi hermana, no, ajá, a mi hermana, no, luego nació otra bebé que también murió y luego adoptaron a una niña y luego nací yo. Ok. Ajá. Entonces, es que ahí me perdí un poquito. ¿Es niña o es niño el primer hijo de mamá? Es niño. Niño. Sí. Ok. O sea, la primerita con el mexicano es una niña. Luego sigue un niño, que este niño murió a las 2 semanas de nacer. Luego sigue mi hermano, que está vivo. Luego sigue una niña que también murió por una mala praxis médica en el hospital. Y luego mi mamá adoptó a una bebé y después quedó embarazada de mí sin saber que yo venía en el camino. O sea, ella ya pensaba no iba a tener más hijos. Ok, ok. Pero entonces, Aurora, me perdí un poquito. ¿Quién es tu papá? Mi papá es el cubano, el que salió de Cuba y se fue a estudiar a los Estados Unidos y de ahí lo mandaron para El Salvador. Ok, el que tu mamá cachó que era infiel y entonces... Ese es el papá de mi hermana, la mexicana. Ah, ok. Ese es el papá de tu hermana, la mexicana. La Entonces, primerita. ok, a tu papá lo conocen en El Salvador. Sí. ¿Y qué pasó con ellos? Pues ellos se enamoraron, mi mamá hasta el día de hoy creo que es un duelo que no está resuelto, no lo suelta. Y a mi papá lo diagnosticaron con cáncer cuando yo tenía como 1 año. Okay. Entonces él viaja a los Estados Unidos, regresa y tal, pero sus operaciones no funcionaron. Entonces él murió cuando yo tenía 3 años y medio. Okay. ¿Y qué edad tenías tú cuando conoce a tu papá del corazón? Yo tenía 5. 5. Ok. Ajá. Bien, bien, bien. Ok. Y Aurora, ¿tu mamá alguna vez fumó? Sí, mi mamá fumaba, pero bien de vez en cuando. Los que fumaban, cabrón, era mi papá y el papá de mi mamá. Ajá, ajá. Ok, ok, ok. Ajá. Sí. ¿Tú sabes si él fumaba cuando tú eras chiquita? ¿No? O sea, me acuerdo que antes no había tanta cultura, ¿no? Del cigarro. O sea, yo me acuerdo a mis padres fumando delante de mí, como si fuera X, ¿no? ¿Esto pasaba también con papá? Estoy segura que sí.
Es más, Muy difícil. en la foto que tengo de mi papá, en todas sale con un cigarro en la mano. Ok, wow, bien, bien. Entonces, chicos, fíjense, ya ahorita ya tengo mi hipótesis, ¿sí? Y creo que están pasando varias cosas, ¿no? Que Aurora fumaba pasivamente cuando papá fumaba, ¿no? Cuando ella era chiquita. Por eso es que le es habitual tener esta sustancia en los pulmones, no le generó shock cuando lo prueba a los 12 años, y que fumar es una forma de contactar con su papá, ¿no? O sea, hay una cosa que está ligada ahí. También pienso, por otro lado, que podría haber una implicación con los hermanos de yo no quiero, yo no más que ustedes, ¿no? Como querer, como equiparar, ¿no? No sé, lo mal vistos, y entonces tiene su vicio. Y tengo estas dos alternativas, ¿no? Que voy a explorar en el campo. Voy a mirar un poquito qué pasa cuando vayamos al campo. Pero pues vamos a ir al campo mañana. Entonces, pueden prender su camarita. Cuéntenme si tienen alguna duda con la entrevista. Rafik. Más que una duda, sería una ulteriore investigación de verse porque el facto de fumar, el facto de haber algo en boca, el facto que puede mancar el seno, faltar el seno, se gli dé leche dal seno, es suficiente, por suficiente tiempo, porque es una compensación que se hace el cigarro de haber algo en la teta, insomma, la boca. No, la teta. La teta. La teta. Sí, y bien, ese por ejemplo, Rafik, podría ser otra línea de investigación, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, estaba una domanda, una pregunta más, ¿no? Da hacer eventualmente, per ver se... Más bien magari, no, yo me di muchísimo leche, fue muy feliz fin cuando que tenía, bueno, ahora no es eso. Exacto. Habría que preguntar cómo era el vínculo con mamá, ¿no? Aún, sí. Si nos fuéramos con esta teoría o esta hipótesis, yo tendría que preguntarle un poquito más cómo fue su relación con mamá, qué pasó cuando ella nació, ¿no? Como, cuál era este contexto que estaba ahí. Y entonces, claro, podríamos abrir esa otra línea de investigación. Buenísimo, Rafik. Por si no compruebo mi hipótesis, ya me diste una línea más. También ella fumaba, y su mamá también fumaba, ¿no? Pero dijo que poquito, ¿no? Y me habló de su papá, ¿no? Cuando le pregunté, ¿mamá fumaba? Me dijo, poquito, pero el que fumaba mucho era mi papá. Y ella siguió con la energía un poquito hacia el tema de papá, por eso es que me centro ahí, ¿no? Pero sí, ¿no? Esa es muy, muy buena observación, Rafik. Ya tenemos una segunda o tercera hipótesis por si no comprobamos las demás en el campo. Bien, bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien. Entonces, nos vemos mañana a las 10 de la mañana para entrar al campo de Aurora, ¿no? Igual, les voy a ir explicando, ¿no? Lo que va pasando en el campo. Vamos viendo si se comprueba o no la hipótesis, y si no, giramos hacia la hipótesis de Rafik. ¿Vale? Bien. Entonces, les mando un abrazo y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias a todos, chicos. Bye.